les presentamos esta presentación fue hecha esta mañana. La redujimos a 30 minutos y escuchemos al doctor Antonio González. Primero, el reino de Dios sí aparece en Mateo sobre todo como reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos. Pero no quiere decir que sea un reino, digamos, que está en el cielo o un reino de ultratumba. Cuando Jesús dice en Juan, mi reino no es de este mundo, lo está diciendo en un contexto de que precisamente él no está sometido a las autoridades judías, eso se lo está explicando a Pilato, por así decirlo, y en un contexto de que él no va a combatir con un ejército, ¿no? En ese sentido no es de este mundo, no pertenece, no proviene. En castellano decimos no es de este mundo, pero en inglés se entendería mejor porque sería from, ¿no? O sea, no proviene de este mundo, proviene de Dios. Pero eso no quiere decir que sea un reino de ultratumba simplemente, ¿no? Como bien sabemos. Los cielos en Mateo es una expresión judía para no mencionar el santo nombre de Dios, y es decir, que los cielos te bendigan para no mencionar el nombre de Dios, que los cielos te cuiden, que, bueno, pues los cielos es Dios. Es decir, el reinado de los cielos es simplemente el reinado de Dios. Eso es lo que quiere decir. Pero es un reinado que en Mateo y en todo el Nuevo Testamento está precisamente irrumpiendo, está llegando, y es lo que Jesús anuncia, la llegada, ¿no? Entonces no es un reinado simplemente de ultratumba, es un reinado que proviene de Dios, es el reinado de Dios, pero que irrumpe en la tierra. Segundo, no es una utopía, ¿no? Esto se dice mucho cuando, en fin, los ilustrados quisieron secularizar esto del reino de Dios, pues lo convirtieron en una utopía de futuro, ¿no? Utopía significa eso, algo como un ideal que nunca se realiza, pero que nos permite hacia el futuro ir avanzando. Tampoco es eso exacto, claro, el reino tiene una dimensión futura, pero la insistencia es que ya está presente, ¿no? La insistencia no es una utopía, es algo que se anuncia como buena noticia porque no es una utopía. La utopía no sería buena noticia, algo que está en el futuro y que no se puede realizar. No, es algo real que ya irrumpe en el presente, aunque tenga una consumación futura. Tercero, el reinado a veces se imagina como un lugar, ¿no? Y claro, hay un aspecto, digamos, espacial a veces del reinado, pero no es primeramente un lugar. El reinado es sobre todo una designación de lo que Dios hace, de la soberanía de Dios. Por eso yo creo que en castellano es mejor decir reinado que reino, porque reino a nosotros nos sugiere un sitio, un lugar, un estado de cosas. Reinado es el acto de reinar de Dios. Y eso también, entonces, subraya eso, que proviene de Dios. Y como proviene de Dios es buena noticia, porque es algo que tal vez el ser humano solo por sus fuerzas no podría. Y cuarto, yo diría, no es una metáfora, eso se dice muchísimo, eso lo verán en los libros de teología y de exégesis muchísimas veces, que el reino de Dios es una metáfora, pero no es exacto decir que es una metáfora, porque una metáfora es como decir, bueno, pues no sé, tus dientes son como perlas. O sea, que uno usa una cosa, las perlas, para designar otra, los dientes, ¿no? Las perlas de tu boca, ¿no? O algo así. Pero no se está diciendo una cosa para designar otra. No se está hablando del reinado de Dios para designar, por ejemplo, pues todo lo bueno que nos pasa, la justicia, la paz, la fraternidad, la alegría, la comunidad. No, se está hablando del reino, o sea, no se está hablando no es una cosa que se usa para hablar de otra, como las perlas, ¿no? Sino que se está hablando muy en serio de que Dios va a reinar, ¿no? Entonces, no es una metáfora, es un lenguaje, digamos, no poético, un lenguaje directo. Lo que entiende, ¿no? La escritura, lo que entiende Jesús, es que el reino de Dios llega literalmente, es decir, que Dios literalmente reina, que Dios se hace con el control, ¿no? ¿De qué? Pues de su pueblo, de una parte de la humanidad, ¿no? Que Dios irrumpe, ¿no? Como las grietas, ¿no? De la vieja creación, pues está irrumpiendo la nueva, ¿no? En el presente, ya de una manera real. Dios viene a reinar. ¿Y qué características, ¿no? Tendría el reinado? Pues podemos, a mí me gusta, porque me parece que es muy claro y que ahí lo concentra todo, la primera vez que en las escrituras, tal como las tenemos en la Torá, la primera vez que se menciona el reinado de Dios es en el libro del Éxodo,
justo cuando el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud. Es decir, justo cuando han cruzado el mar Rojo, el mar de los Juncos, están al otro lado, se entonan unos cantos triunfales, Miriam, ¿no? María y Moisés entonan unos cantos triunfales y termina, ¿no? el canto triunfal diciendo Dios reina, se puede traducir reinará, Dios reina por siempre jamás, ¿no? Me parece que es Éxodo 15, 18. Y ahí y es la primera vez que se menciona explícitamente el reinado de Dios. Claro, implícitamente está en la misma idea de creación, que Dios crea por la palabra, eso es lo que hace un rey, pero explícitamente es la primera vez que está ahí la expresión que Dios reina, ¿no? Y ya nos da una idea. Primero, ¿cuándo se dice que Dios reina? Cuando el faraón no reina. Es decir, el faraón ha sido derrotado, su ejército se ha hundido en las aguas, entonces ahora se puede decir que Dios reina. Precisamente porque no es una metáfora, porque no es algo puramente espiritual, porque no es algo para el otro mundo, porque no, es algo real que no se podía decir mientras el faraón reinaba sobre ese pueblo y ese pueblo estaba totalmente, digamos, esclavizado y controlado por el faraón. Se puede decir que Dios reina cuando el faraón no reina, ¿no? Y entonces por eso es ahí donde se dice por primera vez. Y eso también significa entonces que el reinado de Dios exige un pueblo. O sea, la idea de que Dios reina, como la idea de reinar, es correlativa a un pueblo. O sea, el reinado es de Dios, es Dios el que reina, es la actividad misma de Dios, pero exige un pueblo. O sea, el reinar está referido a un pueblo que es el pueblo que ha sido liberado. O sea, quiero decir que no es un reinar, no sé, como solo en los individuos, en las almas, no, es con un pueblo concreto. O sea, si hay reinado, hay un pueblo. Se ve también entonces una cosa muy interesante, que es un reinado que tiene un carácter, podemos decir, directo y exclusivo, ¿no? Es decir, no es que Dios reina por medio de, pues qué sé yo, el faraón o por medio de lo que se quiere. Bueno, hombre, hay algún lugar en la escritura para decir Dios está en el control de todo, incluso pues de los imperios paganos y de todo. Vale, pero cuando se menciona explícitamente el reinado de Dios, es cuando el faraón ha perdido su soberanía, ¿no? Entonces viene la soberanía, eso es el reinado de Dios. Israel es un reinado directo de Dios sobre su pueblo, y entonces al ser un reinado directo de Dios sobre su pueblo, digamos, el efecto que tiene es el cuestionamiento de otros poderes, ¿no? Es decir, es ese aspecto exclusivo. Los celos de Dios, ¿no? Los celos no es un problema psicológico. O sea, los celos de Dios es que Dios no admite otros reyes, otros señores junto a él, ¿no? Tiene ese carácter exclusivo. Entonces, o sea, lo que me interesa es como subrayar esa estructura del reinado de Dios, que al ser un reinado directo entre Dios y su pueblo, sin intermediarios, pues tiene el efecto de cuestionar, excluir progresivamente otros señores, ¿no? Otros dioses, otros dioses, otros amos, otros señores, otros guerreros, ¿no? Porque Dios asume todos esos roles de dominación. Por eso en el Antiguo Testamento, claro, en la mentalidad a lo mejor occidental, moderna, pues como el que subraya mucho, no sé, la soberanía de Dios exclusiva contra los ídolos, pues es una persona más religiosa. El que subraya, no sé, la igualdad social, la justicia social, es una persona más, no sé, secular, más de izquierdas o qué sé yo. En la Biblia no, en la Biblia precisamente porque es él el único Señor, no hay otros dioses, no hay otros amos, no hay otros señores, y eso tiene un efecto de igualdad, ¿no? Entonces el pueblo es un pueblo de hermanos, con un efecto extraño, que es que Dios asume los roles de dominación. Es decir, la imagen de Dios queda afectada de alguna manera por esos roles en el Antiguo Testamento, porque Dios es entonces el Señor, el Rey, el amo, el guerrero, el, bueno, el padre, ¿no? El dueño de las tierras, etc. Bueno, eso lo mencionaremos
después, ¿no? Bueno, pero esta sería la estructura básica, ¿no? ¿Qué encontramos en Jesús? Bueno, es que al decir todo esto estamos hablando de Jesús, es decir, estamos hablando de la imagen del reinado de Dios que está presente en Jesús y que en Jesús se realiza, ¿no? Y se actualiza. Tal vez con algunos acentos que podemos subrayar ahora, ¿no? Primero, claro, lo que Jesús anuncia como buena noticia es la irrupción del reinado de Dios. Es decir, que si podemos decir, la experiencia de Israel, la experiencia de la Biblia hebrea, es como la experiencia de un cierto fracaso. O sea, hay la liberación de Egipto, la Torá, que enuncia cuál es la voluntad de Dios, enuncia ese ideal de un pueblo bajo la soberanía de Dios, y después una historia de introducción de la monarquía, de que los reyes son los principales responsables de la idolatría y de la injusticia social, que son las dos caras, como decíamos, de la misma moneda. Es decir, hay esa especie de fracaso, ¿no? Que así termina de alguna manera el Antiguo Testamento con la esperanza de una intervención futura, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que anuncia Jesús, ¿no? Esa intervención viene ahora, ¿no? Entonces, cuando Jesús proclama el perdón de los pecados de una manera inesperada, sin pasar por el sacrificio de los sacrificios del templo, etcétera, bueno, pues lo que está diciendo está llegando el reinado de Dios. Es decir, el perdón de los pecados implica, porque los pecados supuestamente eran lo que detenían el reino, pues el anuncio del perdón de los pecados es otra manera de anunciar la llegada del reino, ¿no? Después, claro, hay un énfasis, por ejemplo, en Jesús, en las parábolas, que muchas son parábolas, recordemos, con esa estructura de terratenientes, ¿no? De un terrateniente que se va y vuelve y que reclama la deuda y tal y cual, ¿no? Y uno dice, pues vaya imagen más mala de Dios, ¿no? Vaya imagen escoge Jesús para representar a Dios, la de un terrateniente. Pues sí, por eso que hemos dicho, ¿no? Es decir, que si entendemos lo que es el reinado de Dios, es un reinado exclusivo. Entonces, la imagen del terrateniente dice justamente eso. Es decir, que el verdadero dueño de la tierra, que es Dios, pues digamos que se ha ido de viaje, y otros se han apropiado de la tierra, ¿no? Esos viñadores, etc. Otros se han apropiado de las tierras, que no son suyas, ¿no? Y entonces la venida del terrateniente es una buena noticia porque es que, precisamente porque es un reinado directo y exclusivo de Dios, es que va a quitar a esos que se han apoderado de unas tierras que no son suyas, ¿no? Eso era la situación del Israel del siglo I, que las tierras estaban en manos, pues, de los amigos de Herodes y de los sacerdotes y todo eso, ¿no? Entonces, eso es el contenido de muchas parábolas. Dicho de otra manera, el reino es para los pobres, ¿no? De ellos es el reino de los cielos, porque les anuncia esa buena noticia de la fraternidad, ¿no? Ese milagro del desierto, bueno, dice un lugar desierto, no estamos diciendo necesariamente que fuera un desierto con dunas, ¿no? pero ese milagro en ese lugar despoblado representa muy bien lo que posiblemente estaba sucediendo entre los seguidores de Jesús en Galilea, ¿no? Que, digamos, la llegada del reinado también en ese compartir fraterno. Y por eso Jesús dice, bueno, pues todo el que deje hermanos, hermanas, tendrá, y tierras, tendrá 100 veces más, ¿no? Era como una salida de los lazos familiares y de las seguridades económicas, que eran seguridades familiares, de tener tierras y todo eso, pertenecer a una familia, ya sea como hijo, como jornalero, salir de esas seguridades y entrar en unas nuevas relaciones sociales donde tendrás 100 veces más en hermanos, en hermanas, en tierras, casas, etc. Bueno, entonces, este sería la imagen, que entonces al ser en las casas, es también una imagen, podemos decir, familiar del reinado, ¿no? Es reunidos en la mesa. Pero claro, cuando dice tendrás 100 veces más de hermanos, hermanas, madres, no dice padres, dejas padre, pero ¿por qué? Porque Dios es el Padre, ¿no? O sea, de nuevo, es esa imagen exclusiva. En el caso de Jesús vemos exclusiva
se subraya ahora exclusiva en este aspecto de terrateniente, y exclusiva también de padres, es decir, a nadie llaméis padre, ¿no? Tendrás 100 veces más de todo menos de padre. ¿Por qué? Porque uno solo es el padre. Entonces, y eso da la idea de un reinado de Dios familiar. Y por eso, aunque Jesús habla muchísimas veces del reinado de Dios, habla pocas veces de Dios como rey, casi ninguna. ¿Por qué? Porque el rey es como el padre de familia. Y aquí tenemos otro aspecto, ¿no? Que es digamos, el patriarcado, ¿no? Sí, Dios como patriarca y como padre de familia, pero de nuevo vemos cómo funciona. Las mujeres tienen ese papel como increíble en su época en el ministerio de Jesús, y al mismo tiempo Jesús está proclamando una imagen patriarcal del reino, o sea, de Dios como padre. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Pues por lo que hemos dicho, o sea, porque si Dios es padre, a nadie llaméis padre, ¿no? Lo mismo, o sea, Dios es rey, Dios es señor, Dios es amo. Pues ahora Jesús subraya, ya estaba en el Antiguo Testamento la idea de Dios como Padre de Israel, pero en Jesús se subraya muchísimo más, Dios es Padre, y precisamente porque Dios es Padre no hay patriarcado, sino que, digamos, pues eso, a nadie llaméis Padre, y la posibilidad entonces de ese papel de las mujeres en el ministerio de Jesús, que es muy distinto de lo que se suele pensar con la mentalidad mítica o la mentalidad griega, que es, no, que es esa mentalidad de que tiene que ser lo mismo en la tierra y o sea, la tierra como reflejo, digamos, de la realidad celestial, ¿no? Es decir, que si Dios es rey, quedan legitimados los reyes. Si Dios es amo, quedan legitimados los amos. Esa es la mentalidad secular, ¿no? La mentalidad griega, la mentalidad de los mitos. Si Dios es guerrero, quedan legitimados los guerreros. Esa es la mentalidad de los mitos, pero en Israel, precisamente porque el reinado es, digamos, directo y exclusivo, el modo de pensar es justamente al revés. Si Dios es rey, no hay lugar para otros reyes, quedan cuestionados. Si Dios es amo, se quedan cuestionados los amos. Si Dios es guerrero, quedan cuestionados los ejércitos. Y lo mismo entonces con el patriarcado. Si Dios es padre, queda cuestionado el patriarcado en la tierra, ¿no?